¿Aceptar a Cristo significaba renunciar al judaísmo? ¿O para que los gentiles sean salvos ellos tendrían que volverse judíos? Estos conceptos entre los creyentes judíos generaron un conflicto en la iglesia primitiva. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 2. Recuerda que un buen bosquejo tiene una estructura sólida, como la que nos ofrece el MEAC. Recordando esto, repasemos los objetivos para este bosquejo. Primero, entenderemos la transición del judaísmo al cristianismo. En el segundo objetivo, repasaremos el problema que estaban causando algunos cristianos judíos. Y por último, conoceremos de qué manera se solucionó este problema. Primer objetivo, del judaísmo al cristianismo. De acuerdo al Antiguo Testamento, el pueblo de Dios tenía una gran cantidad de leyes civiles, ritos religiosos, leyes ceremoniales, leyes sobre salud. Aquí también encontramos los 10 mandamientos, pero estas tienen una naturaleza diferente porque fueron pronunciadas y escritas por el dedo de Dios. Las leyes ceremoniales forman un conjunto de símbolos del plan de salvación, pero eran simplemente esos símbolos. Cuando llegó el verdadero sacrificio, en Hebreos el apóstol Pablo llama a esto el mejor pacto o un pacto mejor. ¿Por qué? Porque este pacto ya no se basaba en los símbolos del Antiguo Testamento, sino en el sacrificio real de nuestro Señor Jesús. El sacrificio de Cristo anulaba muchas de las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, leyes que el cristiano ya no estaba obligado a cumplir. Esta transición de la religión del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento es lo que Pablo explica en su carta a los romanos. Pero recordemos que los 10 mandamientos son muy diferentes a estas leyes. Segundo objetivo, problemas con algunos judíos. La transición de la cual hablábamos en el primer objetivo generó algunos problemas en la iglesia. Cuando los gentiles comenzaron a aceptar a Cristo y se convirtieron al cristianismo, algunos judíos de la secta de los fariseos comenzaron a enseñar que no era suficiente aceptar a Cristo y si ellos querían ser salvos tenían que cumplir, por ejemplo, la circuncisión, las leyes civiles, tenían que cumplir los ritos del Antiguo Testamento, es decir, tenían que cumplir las leyes del Antiguo Testamento. Ante este escenario, el apóstol Pablo ya habló con firmeza en la carta que escribió a los Gálatas, y lo tenemos en el primer capítulo, advirtiendo que hacer esto, el de cumplir las leyes y creer que la salvación se alcanza por los méritos, por nuestras obras, es un peligro porque esto está separándonos de Cristo. Y al separarnos de Cristo estamos perdidos, o como llama Pablo, estamos yendo tras otro evangelio que no existe. Recordemos que el apóstol Pablo ya enfatizó en su carta a los Gálatas cómo se da la salvación. El cristiano acepta por fe a Cristo. Por lo tanto, Cristo nos da su justicia. Esto la lección lo dice. Al hacer esto, estamos descartando totalmente la salvación por obras. Es imposible para el hombre que alcance la salvación por sus propios méritos. A este conjunto llamaremos la salvación por fe, como ya estudiamos el trimestre anterior. Sin embargo, el apóstol Pablo no solamente menciona que la salvación es por fe, también presenta a la ley, pero presenta el verdadero rol de la ley de Dios, de los 10 mandamientos o la ley moral. Esto también vamos a estudiar en esta epístola. Tercer objetivo, la solución al problema. ¿Cómo encaró la iglesia este conflicto entre los judíos que querían judaizar a los gentiles? Bien, Lucas cuenta que la iglesia convoca a un concilio en Jerusalén,
concilio al cual acudieron los apóstoles, donde también estaba Pablo y Bernabé. Hechos 15 registra toda esta historia. En este concilio, donde también estaban presentes miembros de diferentes iglesias, llegaron a una conclusión. No es necesario que los gentiles se circunciden, que cumplan las leyes ceremoniales, los ritos del templo o las leyes civiles. No era necesario y no estaban obligados a cumplirlo. Muy contrario a esto, sí se realzó la importancia de la ley moral o de los 10 mandamientos y de los consejos o las leyes sobre salud. Mateo, Santiago y Apocalipsis enfatizan y dejan muy claro que el verdadero pueblo de Dios lleva por señal el cumplimiento de los 10 mandamientos. Un gran contraste entre los 10 mandamientos que son eternos y las leyes ceremoniales que ya no tienen validez porque Cristo las cumplió. También podemos concluir 3 puntos. En primer lugar, los líderes estaban unidos a la iglesia. En segundo lugar, los apóstoles informaban sus actividades a la iglesia. Y por último, los apóstoles, los líderes, respetaban la autoridad de la iglesia. Estos 3 puntos fueron claves para que la iglesia pueda solucionar este problema. Resumiremos este bosquejo de la siguiente manera. Primero, tenemos que confiar en la justicia de Cristo y aceptar la salvación por fe. En segundo lugar, no debemos alejarnos de Cristo al confiar en nuestra justicia. Y por último, ser salvos significa guardar la ley de Dios, cuidar de nuestro cuerpo y pertenecer a su iglesia. Al momento de decidir, dependamos únicamente de los méritos de Cristo y no confiemos en nuestras obras. Respetemos a la iglesia, sometámonos a su autoridad e involucrémonos en sus actividades. De esta manera hemos llegado al final de nuestro bosquejo. Sugerencias o comentarios para mejorarlos, puedes escribirlo en los comentarios o enviarlo por correo. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.